gracias a Dios por la oportunidad que me da de llevar a cabo la enseñanza en esta mañana. Es para mí de mucho gozo porque es poder compartir lo que Dios ha dado a mi vida en experiencias vivenciales que me han llevado a reflexionar en torno a lo que Dios quiere para nosotros. A diario Dios siempre tiene algo para nosotros planeado. Entonces, pues vamos a orar para tomar perspectiva del mensaje de hoy. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, gracias por traernos aquí a este lugar, por permitirnos congregarnos. Hemos sido obedientes, Dios, al llamado de congregarnos y de compartir como hermanos en la fe. Primeramente, Padre, quiero entregarte a ti todo pensamiento y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, reconociendo primero que todo, Dios, que si no es por ti, Dios, yo no podría desarrollar este ejercicio de la enseñanza y me declaro incompetente para esto, pero al mismo tiempo, Dios, confieso que tú te llevarás la gloria y la honra a través de la exposición de tu palabra. Gracias te damos y en tus manos, Dios, ponemos nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a la disposición de escuchar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, la enseñanza de hoy está titulada Propósito del sufrimiento y la esperanza en Cristo, turistas o peregrinos. Bueno, escuchando las alabanzas, viendo el enfoque que hubo en las alabanzas, me detenía en algunas frases que se decían en algunas de las alabanzas. Y digamos que, bueno, Dios funciona así. A veces uno prepara muchas cosas y unos segundos, minutos, no sé, tiempo antes de la prédica, Dios te ilumina con un pensamiento. Y en esta mañana, como dice el título, vamos a hablar del sufrimiento, pero no solo del sufrimiento, sino también de la esperanza. A veces pensamos, cuando estamos en tribulación, cuando estamos en dificultades, que el mismo Señor Jesucristo nos ha dicho eso, nos advirtió que muchas son las tribulaciones que pasaremos, ¿no? Y en algún momento de mi vida pensaba, de pronto alguno se identifica con este pensamiento, que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, mi esperanza estaba en que un día estaré con Dios en los cielos. Y ahí se limitaba mi esperanza. Y decía, bueno, gloria a Dios porque esto es pasajero, y es así, es una verdad. Es cierto que más adelante, cuando toda esta corrupción, todo este cuerpo humano termine y acabe, viviremos una eternidad con el Señor en los cielos. Esa es una esperanza eterna que tenemos todo cristiano, amén. Pero revisando algunos pasajes, viendo algunas historias bíblicas y escuchando algunas de las letras de las canciones, yo enfatizaba en el hecho de por qué vivir situaciones de sufrimiento en la tierra, más allá de que sabemos que hay una esperanza que es vivir en la eternidad. ¿Por qué tenemos una esperanza aquí en la tierra? O sea, esa esperanza que no se limita solo a ese hecho de la vida eterna, sino la esperanza que tenemos aquí en la tierra. Y es precisamente de esa esperanza que quiero hablar hoy. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre y nos ha dado vida, y esa vida es una vida eterna. Pero más allá de eso, que es un galardón importante y merecido por nosotros, tenemos una verdad también, y es que en medio de la prueba, en medio del sufrimiento, hay un propósito, y es sobre eso que Dios me ha hablado en mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Entonces, antes de entrar ya en materia, las dos citas claves que les voy a pedir que tengan ahí siempre con el dedito ahí anotado, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2, y el mismo libro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 12. Antes de eso, voy a pedirle a mi hermano Felipe que nos acompañe con una lectura que nos pueda ayudar a tener un poco mayor de claridad con respecto a este tema. Dice así: el doctor Campbell Morgan Pastor y su esposa fueron en cierta ocasión a escuchar a un joven predicador en cuyo ministerio estaban interesados. Era elegante y elocuente este predicador,
Después de escucharle, la esposa del doctor Morgan simplemente no podía ocultar sus elogios a este joven y dijo: por cierto que es un gran predicador. Y como observó que el doctor Morgan no le respondía, le preguntó directamente: ¿no cree que es un gran predicador? Y el doctor Morgan respondió: será un gran predicador después que sufra. Y así pasó el tiempo y aquel joven predicador descubrió su experiencia personal, el costo de pertenecer a Cristo. Pasó por persecución, experimentó problemas en su congregación y un día tuvo que contemplar cómo enterraban a uno de sus hijos. Así que después de cierto tiempo, el doctor Morgan y su esposa fueron a escucharlo otra vez, porque estaban muy interesados en el joven predicador. Cuando salieron de la reunión, la esposa del doctor Morgan no quiso hablar mucho porque tenía temor de que él volviera a hacer un comentario cáustico sobre lo que ella dijera. Pero al fin preguntó sobre su opinión y entonces el doctor Morgan le respondió que aquel joven se había convertido en un gran predicador. Es que el sufrimiento había marcado la diferencia. Gracias, Felipe. El conocimiento que surge de la experiencia del sufrimiento. Notamos aquí en esta ilustración que este joven, quizás con mucha elocuencia, muchas capacidades humanas para el discurso oral, no cautivó la vida de un experto, digamos, en la vida del evangelio de este pastor, y estaba convencido que él podía ser moldeado y podía desarrollar aún más una madurez espiritual cuando haya pasado por todas esas pruebas. Miremos que las pruebas eran persecución, problemas en su congregación incluso, y incluso la muerte de su propio hijo. O sea, pruebas nada fáciles. La experiencia en el sufrimiento de un cristiano es diferente al sufrimiento de cualquier persona que no conoce a Cristo, porque para Dios siempre hay un propósito en todo, y eso, como decía al principio, podemos darnos cuenta en la vida, por ejemplo, de Job, de Samuel, el capítulo que leía Javier esta mañana acerca de David. Cuando pasaba por las angustias, las tribulaciones, había un propósito en todo eso. Entonces ese es el enfoque en el cual vamos a ver qué sentido tiene para nosotros el sufrimiento y la esperanza. Y ahorita vamos a desarrollar el hecho de por qué hablamos de los dos términos juntos, que tiene que ver la esperanza con el sufrimiento. Antes de eso, vamos a hacer una especie de contextualización del pasaje. Este libro, Primera de Pedro, como todo libro, tiene un tema. Ese tema es el sufrimiento. No es un secreto que aparezcan 16 veces el término sufrimiento, o sea, por algo se revela este término en ese libro, Primera de Pedro. Los destinatarios, como toda carta, como toda epístola, tienen un destinatario. Los destinatarios de esa carta eran personas expatriadas, judíos de la dispersión, es decir, judíos que habían creído en Cristo, pero que por alguna razón que veremos más adelante les tocó salir de su tierra. Para hablar de expatriados tenemos que tener claro qué significa exactamente. Un expatriado es una persona que se encuentra viviendo en un país diferente al de origen, es decir, una persona con una cultura distinta a la del lugar de estancia. Un expatriado, ese término tiene una connotación negativa. No es lo mismo que hablar de un extranjero y un expatriado. Tenemos vivos ejemplos hoy en la ciudad, en Colombia, con los venezolanos, que desafortunadamente algunos porque no hay comida, la situación social está bastante crítica, otros porque han sufrido de amenazas, persecución por parte del gobierno y han tenido que salir. A diferencia de un extranjero, por ejemplo, tengo la oportunidad de compartir mi trabajo con varios extranjeros, y esta semana yo compartía con uno y yo le preguntaba que por qué él había decidido venir a Colombia, o sea, por qué no de pronto un país no tercermundista como el nuestro, con tantos atrasos y tantas cosas, por qué decidió venir acá. Y él me comentaba que hace unos 5 años atrás él había venido aquí de paseo por toda Sudamérica. Tenía su trabajo, él es de Londres, tenía su trabajo allá en
un hotel muy reconocido y le estaba yendo bien, pero él tuvo sus vacaciones y se vino a pasar sus vacaciones acá, primera vez que venía, y empezó a descubrir cosas que le llamaron la atención, le gustó el país y se devolvió. Estando allá él se sintió incómodo y decidió, dijo, de alguna manera yo me voy a inventar el hecho de volver a Colombia y quedarme allá por un buen tiempo. Y así fue, se inventó una excusa, dejó su trabajo allá y se vino a trabajar acá. Y hoy en día es un docente, como cualquier docente de este país, que tiene las mismas condiciones que las nuestras, solo que es extranjero. Pero en él hubo una decisión de venir acá. O sea, a él nadie lo expatrió, a él nadie le dijo que se tenía que ir. Fue algo voluntario. Los expatriados, desafortunadamente, no tienen esa condición. Son extranjeros, sí, pero por una condición obligada. O sea, es algo, fueron expulsados de sus tierras por alguna u otra razón. ¿Okay? Entonces, a ese es el destinatario a quien se dirige Pedro, a personas que estaban de alguna u otra manera pasando situaciones adversas, habían sido expulsados de su propia tierra. ¿Cuándo fue escrito? Esto nos va a dar un poco más de sentido de por qué fueron expatriados. Recordemos que estos expatriados eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces esta carta fue escrita en los años 64 y 67 después de Cristo, después que el sangriento Nerón, ese fue el apelativo que recibió, un emperador romano bastante cruel, había llegado al trono y en ese momento empezaba la persecución con los cristianos. Entonces ahí se empieza ya como a armar todo el sentido de por qué estas personas eran expatriadas. Pedro mismo había sufrido el martirio también, es decir, que hablaba de un sufrido con otros sufridos. Era un intercambio de comentarios con personas que tenían, por decirlo de alguna manera, relaciones en cuanto a su sufrimiento, ¿no? Entonces esto es, digamos, el contexto de lo que vamos a leer de esta carta. Además de eso, la mayoría de los personajes bíblicos o los apóstoles siempre se le reconocía por un apelativo, y a Pedro se le consideró el apóstol de la esperanza. Yo pensaba, pero el apóstol de la esperanza, cuando hablaba de sufrimiento en su carta, vamos a ver por qué. La palabra esperanza, junto con la palabra sufrimiento, implícitamente o tácitamente tienen relación. Porque para poder hablar de esperanza, yo no tengo que estar bien, tengo que estar en sufrimiento. Porque es ilógico pensar de que yo tengo una esperanza cuando estoy en las mejores condiciones de mi vida. Por lo menos en términos materiales, la esperanza de conseguir más dinero, pues si ya lo tengo, en el caso de que sea yo rico, o en diferentes circunstancias, la esperanza está implícitamente ligada al hecho del sufrimiento. Es por eso que ese es el enfoque de esta carta. O sea, no es solamente hablar del sufrimiento, porque aparece 16 veces la palabra, sino porque hay un contexto dentro de ese mensaje. Pedro, mientras escribía esta carta, experimentaba alegría y lo demostraba en varios de los apartados de la carta, y vamos a ver algunos de esos enfoques en la cita bíblica. La enseñanza la he dividido en dos secciones, espero que alcance el tiempo. La primera parte la he titulado Esperanza Eterna en tres grandes perspectivas, y vamos a tomar el primer pasaje, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2, y la segunda parte, el peregrinar constante del cristiano en el mundo. Primera de Pedro, pero ahora vamos a saltar al capítulo 2, versículos 11 y 2. Entonces vamos a buscar en la Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, y le pido a mi hermano que por favor nos acompañe en la lectura. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador de Jesucristo. Primera de Pedro. Yo leo, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Gracias. Bueno, ya hablamos del primer versículo, que esta carta se dirigía a unos expatriados que eran judíos, que habían conocido de Cristo, que se habían convertido al cristianismo.
Ahora vamos al versículo 2, y allí yo resalté tres términos, tres palabras importantes: Dios Padre, Espíritu, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo. Es decir, la Trinidad está ahí de manera directa y clara. Recordemos que eran judíos a los que se les estaba hablando, ¿no? Que si bien habían creído en el cristianismo, Pedro estaba enfatizando en la Trinidad para reconocer que Jesucristo era el Mesías y que Él era nuestro Salvador o es nuestro Salvador. Entonces la doctrina de la Trinidad está expuesta, pero más aún importante, la Trinidad tiene un enfoque de esperanza en cada uno de las personas de la Trinidad. Vamos a ver cada uno del enfoque de la esperanza en cada uno de ellos: Dios Padre, Espíritu y Jesucristo. En cuanto a Dios Padre, tenemos lo siguiente. Dentro del versículo dice: elegidos según, la versión Reina Valera, dice elegidos según la presciencia de Dios Padre. La presciencia, si de pronto no habíamos tenido mucha relación con ese término, es lo mismo que el previo conocimiento, el conocimiento absoluto que solo lo tiene Dios. La presciencia es un concepto que define como el conocimiento que se limita solo a Dios Padre. Entonces, la esperanza empieza a radicar desde el punto en que si fuimos elegidos según la presciencia o el previo conocimiento, eso es una esperanza eterna que tenemos. O sea, el solo hecho de reconocer que no nos eligió el presidente de la República, no nos eligió nuestros padres, sino que nos ha elegido el Dios que tiene el conocimiento de todo, y es un conocimiento absoluto. Desde ahí parte la esperanza. Me llamaba la atención que solo en el saludo el apóstol Pedro está diciendo unas grandes verdades, y empezamos por ese hecho, el hecho de que Dios nos ha elegido, y al ser elegidos tenemos una condición especial, una condición de llamados, escogidos, apartados para la gloria de Dios. Entonces Dios Padre nos muestra su elección a través de su presciencia. En la versión traducción lenguaje actual dice: de acuerdo a su plan. O sea, Dios siempre ha tenido un plan. Quizás algunas personas pensarán que cuando pasó lo de Adán y Eva en el paraíso, a Dios se le salió de las manos toda la creación, y no hay nada más falso que eso, ¿no? Porque si no estaríamos negando la presciencia, conocimiento absoluto. Dios sabía que eso iba a pasar, y una razón de eso, siguiente por favor, es que el conocimiento absoluto de Dios se remite al hecho de la creación. ¿En qué sentido? Que al Dios crear un agente, un hombre, un ser humano moralmente libre, sabía que en cualquier instante en que le diera la posibilidad de escoger, de tomar una decisión, lo más lógico sería que él iba a tomar una decisión errada. Entonces ya conocía a Dios de antemano que eso iba a pasar, y él estableció un plan, concretó un plan, decretó enviar a su Hijo, nuestro Salvador, al mundo. Y un versículo que nos da claridad al respecto, incluso de que nuestro Señor Jesucristo tenía eso claro, es Juan 6:37, donde el Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera. Es decir, que ya los escogidos, que ya han sido establecidos por Dios, en esa esperanza que tenemos en Dios, han sido elegidos y dados al Hijo para que a través del Hijo pudiéramos tener relación con el Padre. Y es curioso que algunas personas sean un poco reticentes en el hecho de reconocer que Dios tiene un plan, cuando esas personas se sienten satisfechos con el hecho de que otras personas sigan sus planes. Un ejemplo de esto es el caso de los capitanes de vuelo, cuando están voy a contarles una historia, cuando supongamos que vamos a viajar de Colombia a Europa en avión, un vuelo bastante largo, vamos a atravesar un océano bastante inmenso. Entonces, en ese vuelo, por lo general, el capitán empieza a decir la información de cuál es el plan de vuelo, por qué países va a pasar, o sea, todo el plan que hay trazado desde su conocimiento, su experiencia, todo lo que él ha trazado para llegar a un destino.
Entonces él prevé una serie de situaciones, si el viento es muy fuerte, si va a haber lluvia, o sea, hay todo un plan organizado por parte de este experto y de todos sus comitivos, los que organizan los viajes. Entonces el hecho es que previendo todo lo que pueda pasar, arma su plan. Sin embargo, sabemos que han habido accidentes, ¿cierto? O sea, aunque se prevean muchas cosas por parte del hombre, se le sale de las manos. Es decir, que el hombre puede planear. Y miremos cómo a veces llega al absurdo de pensar que Dios, que es soberano, que es absoluto, algunos piensan que no tiene un plan, cuando estas personas piensan que todos los demás, se sienten ellos satisfechos cuando todos los demás siguen un plan. Ahora, cuando uno se monta en un viaje de estos, los expertos dicen que eso que dicen los pilotos es precisamente para causar tranquilidad en los pasajeros. Es decir, este que está allá montado es una persona que sabe, porque sabe por dónde vamos a coger, sabe cuál es su ruta, por qué países vamos a pasar, a qué hora estaremos llegando. Es decir, que eso le transmite a uno tranquilidad. Yo no he hecho ese viaje, pero bueno, cuando voy de pueblo a pueblo, a mí no me hacen esa explicación, pero veo la experiencia del conductor, ¿cierto? Entonces es importante saber que eso a uno le da tranquilidad. Pero ahora dimensionemos eso, el plan de Dios. ¿Cuánto nos debe dar esperanza en saber que el plan de Dios está ahí? O sea, no es un ser humano, no es un piloto el que nos está llevando a ese plan, sino el mismo Dios. Le damos gloria a Dios por eso, porque estamos en un plan perfecto. Como por ahí una película que dice así, el plan perfecto. Pero plan perfecto solo tiene Dios. Tranquilidad da seguridad. Seguridad. Amén, así es. Y la seguridad te da esperanza. Recordemos que estamos hablando de la esperanza en este mundo. Hay una esperanza eterna. Sabemos que de pronto a veces es uno hasta fatalista al pensar, no, si me está pasando tribulación, yo sé que al final voy a estar disfrutando del paraíso, pero es que hay un propósito en el sufrimiento aquí, ¿ya? Y es hacia ese enfoque el que quiero que vayamos enfocándonos nosotros, para la redundancia. Bien, vamos a pasar al siguiente. Ya me disculpa si tomo mucha agua, pero se me reseca mucho la voz. Bueno, ahora bien, vamos a pasar al fragmento donde dice en santificación del Espíritu, y se refiere al Espíritu Santo. Cuando escuchamos la palabra santificación, no hay que confundirla cuando se refiere a nuestro Señor Jesucristo. La palabra santificación, al referida al Señor Jesucristo, es un plan que digamos, Dios lo ha conseguido todo. El Señor Jesucristo consiguió todo y nos ha hecho santos, porque por medio de su muerte nosotros podemos llegar al trono de la gracia, ser aceptados ante Dios Padre, porque esa relación se había roto con el pecado. Entonces la obra de nuestro Señor Jesucristo, su santificación, el proceso de santificación de nuestro Señor Jesucristo, no le podemos agregar nada. No tenemos acciones que agregarle a esa acción suprema y soberana de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no hay nada que hacer porque no se le puede agregar nada, es absoluta. Nuestras acciones humanas no se comparan en nada a lo que Jesús ha hecho. Pero esa es la función de nuestro Señor Jesucristo con el proceso de santificación para relacionarnos con nuestro Dios. Ahora, cuando el término está relacionado con el Espíritu Santo, lo que esto significa es que la palabra santificación es un proceso que vivimos constantemente, al cual como hijos de Dios estamos llamados a obedecer en varios aspectos, en vivir en santidad, en guardarnos de las pasiones carnales, de practicar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, la verdad, el amor, todos los principios que en su palabra los podemos ver. Entonces la palabra santificación relacionada con el Espíritu Santo es un proceso que vivimos a diario, un proceso que no es tampoco por nuestras propias fuerzas, porque si no, no estuviera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, incluso nos ilustra a través de su palabra y nos enseña, nos capacita constantemente cómo debo yo actuar, cómo debo proceder en varias circunstancias. En nuestras oraciones pienso que debemos enfocarnos en reconocer que nuestro Dios nos ha elegido en su soberanía y reconocer además que en el proceso de santificación tengo una responsabilidad de guardarme del mal, de guardar mis pensamientos, de todo lo que el mundo nos ofrece. Entonces, desafortunadamente, algunas organizaciones cristianas o no han planteado enfoques que en vez de
darle prioridad al proceso que es la santificación eficaz que tenemos por medio del Espíritu Santo, se enfocan en otras cosas que son más que todo humanas. Entonces hay una especie de activismo al cual nos lleva. Entonces nos ponemos como que a evaluar, bueno, si yo asisto mucho a la iglesia, si ayudo a mis hermanos, si colaboro en la iglesia, si hago esto. Eso no está mal, eso no está fuera del alcance nuestro, pero eso no es lo que nos hace santos. El proceso de santificación va más allá, tiene que ver con dar frutos, con reconocer que no es por nuestros propios esfuerzos, porque cuando incluso nosotros tenemos claridad de que por nuestros propios esfuerzos no somos salvos, fue por Jesucristo, pero incluso en este aspecto, reconocer que por medio del Espíritu Santo, a través de la capacitación que recibimos en su palabra, la oración, identificar también nuestras debilidades, reconocemos que Dios es quien toma el control de nuestras vidas. Y en ese sentido no caemos en lo que de pronto nuestra carne nos puede llegar a hacer caer. Siempre tenemos que pensar así. No debemos dejar de sentir insuficiencia, incompetencia, pero al mismo tiempo pensar que esta dependencia la tenemos por parte de nuestro Señor Jesucristo y que nos capacita por medio del Espíritu Santo en santificación. Por algo Pedro dice santificación por medio del Espíritu Santo, ¿okay? En santificación del Espíritu Santo. O sea, el enfoque es que es un proceso que vivimos por medio del Espíritu Santo. La santificación de un creyente tiene lugar por la acción del Espíritu y no por medio de métodos diseñados por el ser humano. En esto no quiero que caigamos en el hecho de que, bueno, entonces yo viviré mi proceso y no me convertiré en un activista. No se trata de eso, se trata de reconocer la obra del Espíritu Santo en mi vida, sobre todo con relación a mi compromiso con Dios y con los principios que Él nos ha enseñado. Dejar de reflejar a Cristo y pensar que somos santos porque asistimos a la congregación, vamos a los encuentros familiares, doy mi diezmo, digamos que cumplo con los requisitos formales de lo que podríamos denominar un creyente, pero sabemos que ahí no se limita la santidad, hasta ahí no llega la santidad. Son prácticas que sí, son recomendadas, que debemos hacer, pero no pensar en convertir eso en una religión. ¿Ya? ¿Crees que la obra del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de pecado y llevarnos al arrepentimiento? Sin ese proceso del Espíritu Santo, nosotros como creyentes nunca vamos a estar en ese proceso de santificación. Así es, gracias Diana. Ahora pasemos a un punto que tiene que ver con la sangre de Cristo. Debajo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Recordemos otra vez los destinatarios de esta carta, eran judíos que reconocían el rito del día de la expiación. O sea, sabían que había un sumo sacerdote que llegaba con la sangre del cordero, entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre 7 veces en el propiciatorio o la tapa del arca, y esta era la práctica que se tenía, ¿cierto? Ellos conocían eso, es decir, que sabían que había un significado con relación a la sangre de Cristo. Les confieso que esto para mi vida causó una impresión bastante fuerte, porque o sea, el solo hecho de imaginarse estando ahí en el altar y ver rociada toda la sangre en el propiciatorio, eso generaría incluso como asquerosidad, como algo bastante cruel, no sé, o sea, sangre rodeando. Pero si eso lo balanceamos con el hecho de los pecados del hombre, mucho peor la realidad del pecado que había en nuestras vidas. Ahora Jesucristo vino y nos mostró y se entregó a sí mismo y roció su sangre. Una frase que una vez escuché a un predicador, él decía, mientras la sangre de nuestro Señor Jesucristo corría por sus venas, estábamos condenados. Es decir, que tenía que haber derramamiento de su sangre para que nuestros pecados hubiesen sido perdonados. Pero más allá de eso, ¿por qué Pedro dice rociados? Imagínense ser rociados. O sea, todo nuestro cuerpo rociado, impregnado. La mancha de la sangre es bastante fuerte. Sacarla de la tela de la ropa es bastante duro, ¿no? Se pega, exacto. Entonces, ser rociados. Recordemos que el ADN, médicamente, es considerado digamos, el elemento que nos identifica como parte de nuestra familia. Por ejemplo, el caso mío,
si yo no tuviera el ADN de Coba, no fuera tío del señor que está allá. Sobrino, perdón, del señor que está allá. Mi sobrino, en una ocasión en la que compartíamos con mi tío, me dijo, después que terminamos de compartir, oye tío, ¿sabes que tú tienes algo de tu tío Lucho? Como esa gracia, no sé, tienes algo ahí como el chiste y la cosa. Entonces, yo analizaba, bueno, la identificación nuestra, incluso pensando en términos médicos humanos, nosotros podemos tener rasgos físicos de nuestros familiares e incluso rasgos hasta emocionales, de comportamiento, de raciocinio, de formas de ser. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando decimos, oye, mi primo se parece mucho no sé, a mi tío tal. O sea, vemos que hay bastantes relaciones y parecidos con la familia. Y eso, médicamente se ha comprobado que hay genes que demuestran eso. Ahora, si nosotros hemos sido rociados con la sangre de Cristo, debemos reflejar a quien nos parecemos, de quien hemos recibido el ADN. ¿Yo, Lucho? Los exegetas dicen que la sangre en el propiciatorio sanaba los pecados, no lo limpiaba. Y lo limpio fue el Señor Jesús. Así es. Entonces, si limpió el Señor Jesucristo con su sangre, por medio de ese rociamiento de nuestras vidas, entonces nuestra tarea es reflejar eso, reflejar constantemente eso, reflejar nuestro ADN. Nuestro ADN para un cristiano no se limita al ADN biológico, sino a un ADN espiritual. Bueno, Roberto. Algo que se me viene ahora a la mente, hablando de ADN. En el ADN están consignados todos los virus, las bacterias y las deficiencias que los humanos tenemos, y la vamos transmitiendo de generación en generación. Pero el ADN, la sangre del Señor Jesucristo, era completamente limpio. En él no había ningún virus, ninguna bacteria, nada. Era una sangre pura, porque él fue engendrado por obra del Espíritu Santo, a pesar de que fue engendrado en una mujer pecadora, María, porque a pesar de que era una mujer especial, era una mujer que por descender de Adán y Eva era pecadora, pero el Señor Jesucristo, su ADN, su sangre era completamente limpia, pura, y esa es la que nos hace a nosotros aceptos ante el Señor. Así es. Y recordemos que cuando se derramó la sangre de Cristo, el trono de juicio y castigo que nos acusaba se convirtió en el trono de la gracia. O sea, por medio de la sangre de Cristo, si comprendemos el Evangelio, tenemos que comprender el significado que tiene la sangre de Cristo. Porque si no, el Evangelio no ha sido expuesto con claridad hasta que el significado de la sangre de Cristo no haya sido explicado. Si eso no ha sido explicado, no podemos entender las dimensiones que tiene eso para nuestras vidas. Y les voy a contar una historia. Me gusta mucho contar historias, y esta me la encontré en alguna ocasión y dice así: tiene que ver con un accidente de trenes. En ciudades donde hay trenes, de pronto aquí no hay, pero en ciudades donde hay trenes, los rieles en ocasiones pueden pasar por vías de vehículos. Entonces, cuando eso pasa, por lo general siempre hay una persona o alguien encargado de avisar si viene el tren. Entonces, la historia consiste en esto. En cierta ocasión tuvo lugar un accidente en un cruce de trenes. 2 o 3 personas murieron en ese accidente. Hubo un juicio en el tribunal y la persona que estaba a cargo de ese paso a nivel fue interrogada por un abogado acusador. El abogado le preguntó a esta persona: ¿dónde estaba usted en el momento del accidente? Y este hombre respondió: yo estaba en el cruce de los vías del tren, estaba en mi lugar. El abogado volvió a preguntarle: ¿tenía usted una linterna? Y este hombre contestó: sí, claro, yo tenía mi linterna. Luego el abogado dijo al juez que no tenía más preguntas que hacer. Cuando este hombre salió, el tribunal se dio por satisfecho con la evidencia presentada. Cuando este hombre salió del tribunal, alguien le escuchó murmurar: menos mal que no me preguntaron sobre la luz en la linterna, porque necesitaba reemplazar la pila. Esta persona estaba siendo acusada y desconocía
el juez o el abogado, porque él esperaba que le preguntaran específicamente si estaba encendido o no, y él dijo: yo tengo mi linterna, pero no la tenía encendida. Esto, llevado al plano de nuestras vidas, podemos relacionarlo con eso. Nosotros somos luz, ¿cierto?, en medio de las tinieblas. Si somos luz en medio de las tinieblas, debemos alumbrar. Quizás tenemos conciencia, quizás tenemos claridad con respecto a que la palabra de Dios es la palabra que Él ha dado. Tenemos claridad en cuanto al mensaje de salvación, tenemos claridad de quién es Dios para nuestra vida, pero dudamos o no tenemos certeza de la obra de Dios constante durante la prueba, durante la angustia, durante la tribulación, y en esos momentos no alumbramos, en esos momentos no está encendida nuestra linterna, y en esos momentos no tenemos pila, y eso nos lleva a que la desesperanza se arraiga en nuestro corazón y cree dudas, y entonces la madurez que Dios espera en nosotros no se hace efectiva. Entonces, el hecho es que cuando nosotros tenemos claro que en nuestra vida debe haber luz, seremos conscientes de que somos diferentes a las prácticas, a los comportamientos, a los valores de este mundo, y nos identificaremos más con nuestro Señor Jesucristo cuando alumbre en realidad esa linterna, cuando seamos luz en medio de la oscuridad. Ahora, por último, pasemos a la última parte, que tiene que ver con lo que dice Pedro al final del versículo. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas. Cuando Pedro mencionaba gracia, paz os sean multiplicadas, tenía que estar hablando desde su experiencia. O sea, yo no puedo estar diciendo que la paz sea contigo si yo no he experimentado esa paz. Él experimentó esa paz. Recordemos que era el apóstol de la esperanza, el apóstol que hablaba del sufrimiento, pero que al mismo tiempo reconocía esta esperanza, la esperanza de que había sido elegido no por cualquier persona, no por cualquier ser, sino por el soberano, Dios, conocedor de todo en su presciencia, que el Espíritu Santo era quien obraba en su vida en santificación constante, y que Él había sido rociado con la sangre de Cristo. Por eso tildaba también a sus hermanos, iguales a Él, en esa condición, para dar esperanza, sobre todo porque durante todo el mensaje que venía iba a recordar nuestra condición como diferentes en este mundo. Entonces Pedro, por ejemplo, había visto morir a Cristo, bastante complejo, porque él había pasado todo su tiempo mientras Jesús estuvo aquí, experimentó lo mismo que experimentó, vio los milagros que hizo Jesús, y verlo morir era como, no sé, lo dimensionó como una persona que siempre ha seguido un líder y de repente todo fracasa cuando esa persona muere. Eso, digamos que puedo pensar que era la experiencia que él estaba sintiendo. Recordemos que Pedro fue moldeado en el proceso de su vida, ¿no? Él pasó incluso de negar a Cristo en algún tiempo, en un momento, negó al Señor Jesucristo, o sea que estaba siendo moldeado, es decir, estaba viviendo una experiencia de sufrimiento. Él había contemplado cómo sepultaban, pero también vio cómo resucitó el Señor Jesucristo. Había sido en su momento una persona mimada, indecisa, soso, es decir, que no era segura a pesar de su nombre, pero alcanzó la madurez en este proceso y llegó a ser un hombre con un carácter firme como una piedra. Es decir, se significó con relación a su nombre. Predicó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, recordemos que la prédica fue con personas judías. Ese día dice la Biblia que se salvaron o reconocieron a Cristo como 3.000 personas. Él estaba hablando en el día de Pentecostés acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es decir, hablaba de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y le hablaba a unos judíos, es decir, estaba inmerso en una situación compleja, no era fácil, fue llevado a la cárcel, fue perseguido, pero además de eso, durante esa experiencia, él fue capaz de escribir una carta como esta, en la que vemos que hay mucha esperanza. Imaginémonos por un instante estar encerrados, sufriendo hambre, angustia, el temor de que en cualquier momento me van a asesinar, me van a matar, y escribir esto. A mí me saldría una frase cortica o una palabra, por el temor que uno tendría de estar allí en esa angustia, en ese temor de que en cualquier momento vendrán, me llevarán ante un tribunal y me acusarán y seré muerto, como finalmente pasó con él.
porque él fue, además de ser llevado a la cárcel, él también finalmente murió crucificado. Recuerden que él como murió crucificado de cabeza. Y, o sea, él vivió experiencias, yo no puedo decir que mayores que las nuestras, así tan simples, porque son circunstancias difíciles. En ese entonces era el inicio de los primeros cristianos, la iglesia primitiva, era totalmente difícil. Quizás nosotros no pasamos a ese nivel, pero sí experimentamos angustia, experimentamos tribulación. La diferencia que de pronto vemos en él es que él tenía un conocimiento claro de la esperanza en Dios. Había vivido el reconocer todo lo que habíamos visto con relación al Padre, al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo. Ahora pasemos a la segunda parte, el peregrinar constante del cristiano. Vamos a ver entonces la perspectiva nuestra. ¿Qué nos dice, qué nos recomienda el apóstol acerca de nuestro peregrinar? Vamos al capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En esta cita bíblica vemos varios aspectos que quiero resaltar. En primer lugar, extranjeros y peregrinos. Los tildó a ellos de extranjeros y peregrinos, es decir, personas que no eran de ese lugar. Pero pensemos en no solo el aspecto geográfico o real de las circunstancias de estos judíos, sino en la condición moral frente a el mundo que los rodeaba. Eran extranjeros y peregrinos con relación a sus convicciones, a sus principios. Voy a lanzar dos preguntas con respecto a dos términos. Estuve buscando un término parecido a peregrino o extranjero y me encontré con el término turista. Entonces, la primera pregunta dice: me imagino yo que muchos de los que estamos aquí hemos disfrutado de unas merecidas vacaciones después de mucho tiempo de labores, ¿cierto? Si yo preguntara aquí cuántos han disfrutado de unas merecidas vacaciones, la gran mayoría. Ahora, cuando pensamos en nuestras vacaciones, nosotros lo planeamos, ¿cierto? O sea, nos calculamos, pensamos en muchas cosas. ¿Qué es lo que más tenemos en cuenta cuando planeamos nuestras vacaciones? Unas 2 o 3 personas que me digan qué es lo que más tienen en cuenta cuando yo planeo mis vacaciones. Por ejemplo, yo pienso mucho, en mi caso, de la dormida, que esté, digamos, en un lugar cómodo, medianamente cómodo. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué planearían? Que tenga todo alrededor, que todo me lo diga a mi cama. Un buen hotel. Un buen hotel. Así es. Que el dinero alcance. Exacto. Cuadro todo mi presupuesto. ¿Cuáles sitios me interesa visitar para conocer? De acuerdo a mi interés. Si a mí me gusta el campo, pues me voy a un lugar campestre. Si me gusta la playa, me voy a la playa. Aprovechar las ofertas. Las ofertas, claro que sí. Importante. Nosotros tuvimos la oportunidad hace mucho tiempo de llegar hasta Bogotá por carretera, cuando eso se hacía una estación en Bucaramanga. Y de las cosas que recuerdo que planeamos fue, por insinuación de un tío, llevar en el carro platino, condenso, cables para conectar para dar corriente a la batería, un neumático y una serie de cosas para que cualquier situación que le ocurriera al carro, tenerla allí presente. Plan de prevención ahí. Se planeó A detalle. sí, hasta el detalle lo que era del carro. Lo demás realmente para nosotros fue una aventura. Los distintos pueblos por los que fuimos llegando, donde parábamos de pronto a desayunar o a almorzar, eso fue una aventura, eso no fue planificado porque era la primera vez que salíamos a un viaje así. Bueno, en todo caso creo que cuando pasamos todo un tiempo laborando, levantándonos temprano, todo eso, lo que menos queremos es pasar esfuerzo en nuestras vacaciones. Es decir, que somos buenos turistas cuando pensamos en, voy a pensar en
buena estadía, un buen lugar, un buen hotel, buenas condiciones de estancia. A continuación, las definiciones que encontré con respecto a turistas y peregrinos fueron las siguientes. El turista, persona que practica el turismo. Entonces, ¿qué es el turismo? El turismo es la actividad o hecho de viajar por placer. Entonces diríamos que el turista es la persona que practica la actividad o hecho de viajar por placer. Es decir, la palabra placer es, digamos, lo importante aquí para un turista. En cambio, el peregrino, según el diccionario bíblico, es el hombre que iba de un lugar en lugar, generalmente siguiendo un itinerario religioso. En el Nuevo Testamento se hace referencia a los cristianos como peregrinos a fin de reconocerles que su vida actual no es su destino definitivo, sino que su hogar permanente está junto al Padre. Esto no significa que el Nuevo Testamento insinúe que la vida presente y el mundo actual carezcan de sentido o sean malos, pero sí significan que los valores de la edad presente no son los finales. Hay muchos valores que pueden incluso ser positivos para nuestra vida: alcanzar a estudiar, terminar, no sé, maestrías, estudios, o alcanzar a casarme, todos esos planes que son positivos en la vida de todo ser humano. Pero más allá de eso, no son nuestros propósitos finales, van más allá. El siguiente cuadro detalla a tres personas: a un turista, a un peregrino religioso y a un peregrino cristiano. Hay una serie de categorías en la columna izquierda. La primera categoría dice el propósito. ¿Cuál es el propósito de un turista? Pues descansar, ¿cierto? El propósito de un peregrino religioso es pagar una promesa. Esto me hace acordar, por ejemplo, que ahora que estamos en Omanda, exacto, como le llaman, que algunos consideran, bueno, ahora estamos en Cuaresma. Entonces escuchaba a alguien decir, voy a dejar, lo publicó no sé en una de sus redes, voy a dejar la Coca-Cola porque estamos en Cuaresma. Entonces empiezan esos ritos y esas prácticas durante ese tiempo, y me dio bastante curiosidad, o sea, me causó bastante gracia porque sabemos que antes de la Cuaresma está el carnaval, y bastante que disfrutó de los carnavales, y llega esa práctica como rutinaria de todos los años. Ahora voy a abstenerme de hacer ciertas cosas de manera religiosa, ¿cierto? Peregrino cristiano. Ahora, el peregrino cristiano, ¿cuál es su propósito? Seguir el modelo de Cristo. En cuanto al tiempo de duración de un turista, es durante sus vacaciones, es decir, estancias cortas. Las vacaciones pueden estar durando de 15, incluso algunos he escuchado que duran un mes, pero bueno, son instancias cortas. El peregrino religioso es el tiempo en que paga su manda o su promesa. Hasta ahí llega su peregrinaje. Pero el peregrino cristiano, mientras esté en este mundo, es todo el tiempo. Mi esposa en una ocasión me decía, nosotros tenemos siempre que estar en guerra. Claro que sí, o sea, nuestra condición como cristiano es estar en guerra, porque en cualquier momento algo puede pasar. La diferencia que yo noto con un no creyente es que quizás él no tiene la provisión que sí tenemos nosotros. Y recordemos, la esperanza que tenemos en Dios actual, no solo pensar en que, bueno, en un futuro estaremos mejor que los perdidos, de alguna manera pensar de esa manera, sino pensar más bien en el hecho de que aquí hay un propósito con relación a los sufrimientos, ¿ya? La adversidad. La ciudadanía o el lugar de origen: el turista terrenal, el peregrino religioso, ciudadanía terrenal; el peregrino cristiano, ciudadanía celestial. Condiciones durante la estancia: ya hemos dicho que lo que más pensamos cuando somos turistas es unas condiciones cómodas. Para el turista lo mejor es estar satisfacer su comodidad. El peregrino religioso, las condiciones locativas son intencionalmente incómodas. ¿Qué quiere decir esto? Y sobre todo para que otros vean. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más sufra yo en esa paga de la manda, mejor voy a estar con Dios, o mejor he pagado mi deuda a Dios, o la promesa. Intencionalmente sufro por eso. El peregrino cristiano, las condiciones locativas son relativas a la voluntad de Dios, porque podemos pasar momentos de crisis, pero también Dios